¿Fueron los gauchos, cimarrones a caballo o logró el Caribe vencer la frontera del Río de la Plata? Estas son algunas de las inquietudes que plantea el libro titulado De motas a rizos del profesor Ethan Fran Tejeda, una obra acerca de la africanía y la africanidad en las lecturas primordiales de la región del Río de la Plata. Estábamos en una de las librerías más importantes de Argentina buscando textos y un despachador tiene un gesto violento para con mi hijo menor y yo pues reacciono y el despachador me dice: anda a cagar, negro de mierda. El asunto de la denominación negro y la segregación y la discriminación de carácter negativo y todo el peso de esa denominación, de esa voz, empezó a generar una inquietud por qué tan negro es ese contexto y cuáles son las consecuencias de lo negro en ese contexto. De motas a rizo recorre las literaturas primordiales en el contexto del Río de la Plata y empieza a buscar elementos de la africanía, de la africanidad, presencias, expresiones, prácticas que puedan vincular ese contexto que muchos asocian a la condición de la europeidad absoluta a la presencia de huellas y trazas de la africanía. Entonces hicimos un recorte alrededor de autores como Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascazú, Estanislao del Campo, José Hernández, Ventura Lynch, y esos autores que se han detenido en el gaucho y que han construido a través de sus obras desarrollos que se pueden asumir a lecturas de carácter documental. Por ejemplo, en el contexto de la gauchesca uno encuentra santería en La Pampa, uno encuentra advocaciones y encuentra expresiones que pertenecen a formas de la tradición donde lo afro se ha enmascarado, se ha sincretizado, se ha transformado, se ha camuflado. El hallazgo principal es el intentar encontrar la continuidad del Caribe hacia el Río de la Plata y desmontar esa versión de la frontera imposible de franquear que significaba la presencia de la corona portuguesa y del proyecto portugués en el contexto brasilero. Hay una gran cantidad de evidencias de continuidades de formas del Caribe sobre el Río de la Plata y hay una gran cantidad de expresiones de autores sobre eso visto con preocupación. Enrique Lozano, el destacado dramaturgo caleño, ganador de varios premios internacionales por sus obras, visitó la Universidad del Valle para participar en el conversatorio Auscultar los límites. La maestría en creación y dirección escénica de la Universidad del Valle, dentro de su primera cohorte, trae expertos en dirección, escenografía, la dramaturgia, la producción. En esta oportunidad, el maestro invitado fue el dramaturgo caleño Enrique Lozano. Pienso que Colombia está en un momento histórico muy interesante a nivel dramatúrgico. Pienso que Colombia, por ejemplo, tiene una cosa en el teatro que a mí me interesa mucho y es que el teatro que se hace en Colombia refleja la diversidad general de nuestro país. Es decir, nosotros, a pesar de que venimos de un momento entre los 60s y comienzos de los 80s donde había una hegemonía de un cierto tipo de teatralidad, hoy en día lo que hay es una multiplicidad de formas y una exploración de muy diversas teatralidades que hace que el teatro que se hace en Colombia sea muy rico. El dramaturgo mencionó, en cuanto a los límites de las experiencias escénicas, esa búsqueda es también importante porque somos un país de un momento histórico de transición difícil de entender. Hay una exploración de lo narrativo que se ha realizado en el teatro colombiano y que ha tenido que ver más con la esfera política, ¿no? A través del teatro político de orden brechtiano o heredero de la poética brechtiana. Y ese proceso de desarrollo de la narración en el teatro llegó, digamos, con el nuevo teatro colombiano a unos niveles de sofisticación bastante altos. Lozano es uno de los destacados dramaturgos caleños que le ha hecho merecedor a varios premios. Cuando yo comienzo a escribir en el año 98, digamos, ya esta exploración estaba bastante avanzada y lo que intento hacer es buscar la narración como un límite del drama, como una exploración, ya no desde lo político, sino desde la inquietud de la forma. Lo poshumano y su impacto en la administración y la gobernabilidad fue el eje del seminario internacional liderado por la Facultad de Ciencias de la Administración y el Grupo de Investigación GESPUC.
Los impactos de los desarrollos informáticos, robóticos, genéticos y biotecnológicos en la gobernabilidad y en la vida moderna fueron el tema de análisis del seminario Humanismo y Poshumanismo en la Modernidad, su impacto en la administración pública y la gobernanza, que contó con la participación de expertos en ingeniería, genética, filosofía, biología, administración, políticas públicas y derecho, entre otras disciplinas. La necesidad de reivindicar el humanismo, no colocar el poshumanismo o el transhumanismo como alternativas al humanismo, sino saber que desde el punto de vista de la administración de las políticas públicas e incluso en la investigación científica, el ser humano debe ser colocado en primer lugar, incluso planteando los límites éticos a las posibles intervenciones, por ejemplo, en materia genética, eugenésica, que las tecnologías brindan en relación con el ser humano como ser biológico vivo. El seminario de poshumanismo fue promovido por la Facultad de Ciencias de la Administración y el Grupo de Investigación en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad del Valle. Se presentaron tanto las ventajas y desarrollos actuales de las ciencias y las tecnologías, que hoy generan formas poshumanas, como riesgos y advertencias acerca de los retos que para la humanidad representan estos avances, así como sus impactos para las organizaciones y la gestión pública. Creo que el primer gran reto, que es una realidad que vemos todos los días, y no es abrir el periódico, es la distancia que hay entre los cambios tecnológicos y las regulaciones y las políticas. Una empresa como Facebook, por ejemplo, como Google, durante muchísimos años han tenido una posición dominante en el mercado, sin que el tema al que se dedican haya sido regulado siquiera por gobiernos o por agencias internacionales. La revolución científico-tecnológica ha puesto en cuestión las dinámicas de trabajo, sociabilidad, comunicación y hasta la idea de la vida y la muerte. Albert Cortina, experto español en el estudio de lo poshumano y quien cuenta con una amplia producción bibliográfica sobre el tema, plantea que uno de los grandes interrogantes actuales es si la humanidad debe poner límites al derecho a la innovación y señala que una de las más difundidas utopías del siglo XXI es sin duda la del transhumanismo. Y la tecnología es ambivalente, la tecnología depende un poco del sistema político, económico, social, de las personas en definitiva que la utilizan, ¿no? Y en el siglo XX utilizaron una bomba atómica, ¿no? En este siglo XXI emerge una nueva ideología, una nueva utopía, que es el transhumanismo, posthumanismo, que es optimista, viene de Silicon Valley, viene de California, ¿no? Nos plantea la mejora de la humanidad, el mejoramiento humano, la singularidad tecnológica, es decir, abundancia, progreso indefinido, ¿no? Pero creo que parte de un error, ¿no? Parte de una visión reduccionista de la persona, del ser humano, ¿no? Solo contempla el cerebro, la mente, la inteligencia, ¿no? En el libro Humanismo Avanzado planteamos el por qué no conectar el cerebro con el corazón, con esa otra parte más intuitiva, espiritual, con esa otra componente, la conciencia, ¿no? Que es consustancial al ser humano. El Seminario Internacional sobre Humanismo y Poshumanismo en la Posmodernidad permitió reflexiones desde diversas ciencias y áreas del conocimiento que serán tenidas en cuenta al diseñar el nuevo doctorado en Gobierno y Administración Pública de la Universidad del Valle. Participaron más de 20 docentes de distintas universidades del país y expertos de Europa y América Latina. Todo nuestro contenido está en las redes sociales y también en nuestra página web, univalle.edu.co. Campus TV es una producción de la Dirección de Comunicaciones Universitarias. Los esperamos en una próxima emisión. Gracias por haber estado.